Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense porque nos vamos de viaje. Un viaje fascinante Sí, al mundo antiguo. a explorar los secretos sanadores del Evangelio Esenio, Un texto que es como... como un antiguo pergamino, Exacto. Y que nos revela una perspectiva única sobre la vida, y enseñanzas de Jesús especialmente. en lo que se refiere a la sanación. El Evangelio de los Esenios no es un libro cualquiera. Para nada. Imagínense un texto Que ha viajado a través de los siglos, de siglos, desde la Palestina del siglo IC pasando por monasterios en Asia. hasta llegar a nosotros hoy en día. Increíble, ¿verdad? Lo interesante es que a pesar de los siglos transcurridos, La arqueología sigue. desenterrando piezas de este rompecabezas histórico. ¿Cómo llegó este texto a manos de monjes nestorianos? Buena pregunta. ¿Qué secretos aún se esconden entre sus páginas? Preguntas que nos invitan a sumergirnos en este misterio. Y hoy, Hoy nos vamos a enfocar en una parte específica. Las prácticas curativas de Jesús desde la visión de los esenios. una visión que nos invita a reconectar con la naturaleza A entender el poder de los alimentos y a ver la enfermedad. desde una perspectiva completamente diferente. El Evangelio de los Esenios no solo nos habla de milagros, No. nos ofrece un sistema completo. Para bienestar. Si imaginan una época en la que la medicina se basaba en la armonía con la naturaleza. Pues sí. Para los esenios, la naturaleza no era solo un escenario. Era la fuente de toda sanación. En el propio texto se escribe cómo Jesús llevaba a sus seguidores Caminar descalzos sobre la tierra. descalzos para absorber su energía vital, Es como si la tierra misma fuera una medicina. precisamente, Y no solo la tierra. sino también el sol, El agua, las plantas. todos los elementos de la naturaleza. Eran considerados herramientas de sanación. Hablando del poder de la naturaleza, El texto también menciona mucho la alimentación. la alimentación. ¿Qué papel jugaba la comida en las prácticas de sanación de los esenios? Era fundamental. Fundamental, No solo para nutrir el cuerpo, sino también. para purificar el alma. ¿Y en qué se basaba su dieta? Principalmente en alimentos puros y naturales. Con frutas de Las semillas. Ajá. ¿Y qué hay de la carne? He escuchado que los esenios no la consumían, Cierto, en serio. Ellos creían que la carne no solo era innecesaria para la salud, sino que, incluso podía obstruir la conexión espiritual. O sea que para ellos cada alimento tenía... Una vibración particular. y la carne, al provenir de un ser vivo, Cargaba con una energía más densa, que no era compatible. con su búsqueda de la armonía. Entiendo, no se trataba solo de una cuestión de salud física, No. sino de una filosofía de vida. Que buscaba la pureza y la conexión con lo divino a través de la alimentación. Para entenderlo mejor, pensemos en un ejemplo sencillo. ¿Sabe? ¿Has notado cómo te sientes después de comer una ensalada fresca? Sí. En comparación a cómo te sientes después de comer una hamburguesa con papas fritas. Después de la ensalada me siento ligera. más ligera, con más energía. Ajá. En cambio, después de la hamburguesa, Más pesada. me siento más pesada, a veces incluso un poco lenta. Esa es una muestra de cómo los alimentos pueden influir en nuestro estado físico y mental. Y para los esenios, esta conexión Fundamental. es una perspectiva fascinante. Y en este contexto, ¿cómo se integraban las prácticas curativas de Jesús? ¿Qué nos dice el Evangelio de los Esenios sobre su forma de sanar? Lo que vemos en este texto es a un Jesús que no solo cura enfermedades, Y no quiere. enseña a las personas a curarse a sí mismas. Un maestro. Un maestro que revela el poder sanador que reside en cada uno de nosotros. Estás diciendo que Jesús enseñaba técnicas de autosanación. Sí. Cuéntame más sobre eso. Por ejemplo, el texto describe cómo Jesús enseñaba a las personas a usar la energía del sol La energía del sol. para revitalizar sus cuerpos, Y imagínate a Jesús guiando a sus seguidores en una especie de meditación solar. absorbiendo la energía vital del sol. Es una imagen muy poderosa, como si el sol fuera una fuente de energía curativa, Así como. un panel solar para el alma. Precisamente. Y no solo eso, También enseñaba a respirar de forma consciente, respirar. a conectar con la tierra, a usar el poder de la mente para sanar el cuerpo, En esencia, les estaba enseñando a hacer. sus propios sanadores. Interesante. ¿Verdad? Es increíble cómo el Evangelio de los Esenios nos presenta una visión de Jesús tan diferente a la que estamos acostumbrados. Un Jesús que empodera a las personas para que tomen control de su propia salud. Y hablando de tomar control de nuestra salud, el texto también menciona mucho el agua. No solo como algo para beber, sino como un elemento con un significado mucho más profundo. Exacto. Para los esenios, el agua no era solo un líquido vital, era un elemento sagrado, símbolo de purificación y renovación.
De hecho, el texto describe cómo Jesús guiaba a las personas en baños rituales en ríos y manantiales, para limpiar no solo el cuerpo, sino también el alma. Es interesante esa idea de purificación a través del agua. Podríamos decir que era como una especie de bautismo, pero no solo para el perdón de los pecados, sino para la sanación integral. Esa es una excelente interpretación. Recuerda que para los esenios la salud no se limitaba al cuerpo físico, abarcaba también la mente, las emociones y el espíritu. Y el agua, con su capacidad de limpiar y renovar, era la herramienta perfecta para esta purificación integral. Y no solo se purificaban con el agua, ¿verdad? El texto también habla de bendecir el agua antes de beberla o usarla para sanar. Sí, y aquí es donde entra en juego el poder de la intención. Los esenios creían que al bendecir el agua con palabras de gratitud y amor le imprimían una vibración especial que amplificaba sus propiedades curativas. Es como si estuvieran cargando el agua con una energía positiva. Exactamente. Mm. Para ellos la mente no era algo separado del cuerpo, sino una fuerza poderosa que podía influir en la materia. Y el agua, al ser un elemento tan receptivo, absorbía fácilmente la energía de los pensamientos y las emociones. Es un concepto fascinante. De hecho, hoy en día la ciencia está empezando a reconocer la influencia de la intención en la materia. Hay estudios que demuestran que el agua puede cambiar su estructura molecular en respuesta a las emociones y las palabras. Lo que nos demuestra que en muchos casos la sabiduría ancestral se adelantaba a su tiempo. Los esenios ya intuían lo que la ciencia está confirmando ahora, que somos seres energéticos y que nuestra mente tiene un poder inmenso para influir en nuestra realidad, incluyendo nuestra salud. Y si hablamos del poder de la mente, el Evangelio de los Esenios también nos habla de la respiración. ¿Qué papel jugaba la respiración en las prácticas de sanación esenias? Para los esenios, la respiración era el puente entre el cuerpo y el alma, el hilo conductor de la energía vital. A través de la respiración consciente, no solo oxigenaban el cuerpo, sino que calmaban la mente, controlaban las emociones y se conectaban con su sabiduría interior. Es interesante esa idea de la respiración como un puente entre lo físico y lo espiritual. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo lo utilizaban para sanar? Claro, el Evangelio de los Esenios describe cómo Jesús enseñaba a sus discípulos a respirar profundamente, a retener el aliento y a exhalar lentamente, técnicas que les permitían relajar el cuerpo, aquietar la mente y desbloquear la energía vital. Imagina, por ejemplo, a una persona con ansiedad. Al practicar la respiración consciente, esa persona puede calmar su sistema nervioso, reducir la tensión muscular y experimentar una sensación de paz interior. Es como si la respiración fuera una herramienta para regular nuestras emociones y encontrar un estado de equilibrio. Exactamente. Y lo que es aún más fascinante, el texto menciona que Jesús enseñaba a las personas a respirar luz, a visualizar la energía del sol entrando en sus cuerpos con cada inhalación. Es una imagen muy poderosa. Es como si estuvieran absorbiendo la energía vital del universo a través de la respiración. Esa era la idea, conectar con la fuente de energía universal y revitalizar el cuerpo y el alma a través del aliento. La respiración, al igual que el agua, el sol o los alimentos, era para los esenios una herramienta poderosa para conectar con la naturaleza y con la propia esencia divina. Es realmente fascinante cómo el Evangelio de los Esenios nos presenta una visión holística de la salud, donde el cuerpo, la mente y el espíritu están interconectados, y donde la naturaleza juega un papel fundamental en el proceso de sanación. Precisamente, para los esenios la enfermedad no era vista como un castigo o una simple falla del cuerpo, sino como una señal de desequilibrio, una llamada a regresar a la armonía. Y para restaurar esa armonía, recurrían a la sabiduría de la naturaleza y a las prácticas que conectaban al ser humano con su propia esencia divina. Y lo más interesante es que muchas de estas prácticas, como la alimentación consciente, la conexión con la naturaleza o la respiración consciente, siguen vigentes hoy en día y son recomendadas por muchos profesionales de la salud. Es como si la sabiduría ancestral hubiera encontrado un eco en la ciencia moderna, confirmando lo que los esenios ya sabían hace siglos, que el camino hacia la salud y el bienestar está en reconectar con nuestra naturaleza interior y con la sabiduría del universo. El Evangelio de los Esenios, con su visión única de las enseñanzas de Jesús, nos ofrece una vía invaluable para recorrer ese camino. Nos muestra que la sanación no es algo mágico reservado para unos pocos, sino un proceso natural que podemos activar nosotros mismos a través de prácticas sencillas pero poderosas. Es un llamado a recordar que somos seres integrales, capaces de autosanación y que la naturaleza es nuestra gran aliada en este viaje de regreso a la armonía. Qué hermosa reflexión. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el Evangelio de los Esenios. Esperamos que este viaje al mundo antiguo les haya inspirado a conectar con su propia sabiduría interior y a explorar las infinitas posibilidades de sanación que residen en cada uno de ustedes. Hasta la próxima inmersión aquí.